Me llamo Clara. Tengo 30 años, vivo en el ático más alto de un edificio con ventanas que miran la ciudad como si fuera un mar en calma, y dirijo una empresa que, durante años, ha sido mi casa, mi campo de batalla y mi refugio. Mi vida se organiza en reuniones, decisiones, correspondencia que no admite demora y una soledad que me acompaña como un reloj preciso, constante, inmutable, a veces reconfortante y otras, aguda como una bendición mal colocada. Hace tiempo aprendí a medir mis afectos con la misma disciplina con que mido riesgos empresariales, con cautela, con datos. Dejar entrar a alguien en mi tiempo era un proyecto que requería análisis de viabilidad. Sin embargo, el jardín de mi casa, ese pequeño oasis que salvé de la hormigón y la prisa, había empezado a pedir cuidados que mis manos y mi agenda ya no podían ofrecer. El césped creció rebelde, los setos ganaron volumen y el agua de la piscina, a pesar de mis purgas automáticas, necesitaba un ojo humano, una presencia que vigilase las horas en las que la luz moría y volvía a nacer sobre la superficie. Publiqué el aviso por recomendación de una amiga, alguien discreto, responsable, que entienda piscinas y plantas. No quería complicaciones. Quería manos que supieran escuchar tierra y agua. Por eso me sorprendió cómo, en cuanto lo vi por primera vez, mi atención se desvió a detalles que no estaban en la oferta de trabajo, la manera en que sus ojos se entornaban cuando hablaba del riego, la calma con que maniobraba una tijera, la seguridad en sus movimientos como si el mundo fuese una tarea por ordenar. Se llamaba Mateo. Tenía la piel tostada por el sol y una sonrisa que no necesitaba forzarse para aparecer, era esa clase de sonrisa que nace de la costumbre de cuidar cosas pequeñas. Lo contraté una mañana fría de abril. Le pedí referencias, comprobé su experiencia con sistemas de bombas y cultivo, y luego le mostré el perímetro, el jardín alrededor de la piscina, los arbustos que delineaban la terraza, el cuarto de herramientas donde guardábamos los productos y el mobiliario estival. Fue sencillo. Me gustó su honestidad y su puntualidad. Le di las llaves del trastero y le expliqué horarios. Discreción absoluta, dije. Lo que ve aquí se queda aquí. Asintió y sonrió, sabía guardar secretos. Pensé que eso sería todo. Las primeras semanas transcurrieron como esperaba, días programados, informes breves dejados en mi bandeja de entrada, un breve intercambio de cortesías al cruzarnos. Pero había algo en su presencia que empezaba a deshacer la rigidez de mi costumbre. No era solamente su trabajo, era la forma en que su atención se detenía en detalles mínimos que yo, con mi agenda, había dejado de ver. Observé cómo, después de limpiar la piscina, se sentaba en uno de los escalones con los ojos cerrados e inhalaba el olor a cloro y pino. Vi cómo, con mimo paciente, cortaba las hojas dañadas y volvía a alinear los bordes del césped como si pusiera orden en un pensamiento desordenado. Ese cuidado me hablaba de una delicadeza que yo asociaba con el cariño y no con la labor. Una tarde, volví antes de lo planeado. Había pedido una cita y me habían liberado antes, las nubes prometían lluvia y mi instinto me dijo que probablemente encontraría a Mateo terminando las tareas. Llegué por la puerta trasera. Todo estaba en calma, el agua azul de la piscina reflejaba el cielo, el patio olía a tierra húmeda, y el silencio parecía haberse instalado entre las macetas. Caminé sin hacer ruido, concentrada en mis pasos, hasta que noté que la puerta del trastero, esa pequeña habitación que guardaba bombas, productos y una vieja hamaca, estaba entreabierta. Lo vi a través del resquicio, estaba allí, apartado de la vista, de espaldas a la luz. En su figura había una tensión que no correspondía al cansancio. No puedo decir exactamente qué esperaba encontrar en ese instante, tal vez un escenario de descuido, tal vez simplemente alguien envolviendo una manguera. Pero lo que presencié me obligó a detenerme sin aliento, estaba en un momento íntimo consigo mismo, una necesidad privada que, por pura humanidad, había sido descuidada en una rendija de tiempo. No hubo sordidez ni intento por provocarme, era algo privado, humano y súbito, como un gesto que, por descuido de la vida misma, se filtró a la luz. Me mantuve en el umbral, inmóvil, con el corazón aleteando en un compás nuevo. No tenía derecho a entrar, así que me tomé un segundo para recomponer la compostura. Él, ajeno a mi observación, no sabía que su privacidad se había convertido en una escena que cambiaba la percepción de todo. Respiré hondo y, por primera vez en mucho, sentí una mezcla de curiosidad y una ternura inesperada.
Me invadió un impulso tan anticuado como peligroso, cubrir la distancia que separaba puerta y trastero. Lo hice sin pensar, abrí la puerta y me coloqué frente a él, con la calma forzada de quien ha practicado demasiadas veces el gesto de ser imperturbable. Se sobresaltó al verme, no por vergüenza escandalosa, sino por la evidencia de haber sido descubierto en su fragilidad. Sus ojos, que siempre estaban tan seguros, se tiñeron de sorpresa y de algo parecido al rubor. No dije nada en ese instante. No sabía si debía reprocharle por la imprudencia o agradecerle la honestidad de un cuerpo que no pretendía otra cosa que no ser. En su mirada había una sinceridad que me desarmó, no había culpa exhibida, solo la conciencia de haber sido visto. Cuando por fin me dirigí a él, mi voz sonó más suave de lo habitual. No esperaba verte aquí. Él bajó la mirada, cruzó las manos delante de su cuerpo, y con una simple frase, como quien deposita una confidencia, me respondió: a veces el trabajo exige pausas que son únicamente mías. Lo siento si le incomodó. Yo era yo misma y, sin embargo, sentí que algo en mi interior vibraba con una libertad que no identificaba del todo. No le pedí explicaciones ni hice comentarios. Me limité a recordar las normas, a señalar que el trastero era suyo por necesidad laboral, no por permiso social, y a medir en su rostro la forma en que se tomaría la corrección. Él aceptó la observación con humildad, pero su gratitud por mi discreción era tangible. A partir de ese momento, algo cambió entre nosotros. No fue inmediato ni escandaloso, fue una sutileza que se fue instalando en gestos cotidianos, un intercambio de miradas al mediodía, una taza de café que yo dejaba en la mesa junto a la piscina y que él encontraba sin preguntar, conversaciones sobre pequeñas cosas que, sin proponérselo, nos iban descubriendo. Hablábamos del clima, de las plantas, de cómo la ciudad tenía días de cierta tristeza y otros de alegría excesiva. Poco a poco, nuestras palabras comenzaron a contener ecos de otros asuntos, viejas canciones, aficiones, recuerdos de infancia. Era una conversación que se me instalaba en la piel, como una brisa que entra por la rendija de una ventana abierta. Me encontraba en un territorio que me resultaba tanto excitante como alarmante. Dirigir una empresa te enseña a leer intenciones, a calibrar riesgos, a no ceder al calor de los impulsos que podrían comprometer decisiones mayores. Sin embargo, cada vez que lo veía, la rigidez de mi espíritu cedía a la paciencia de su mirada. Él no prisa, trabajaba con la lentitud de quien sabe que algunas cosas necesitan tiempo. Comencé a notar que su presencia me hacía más afable, que mis jornadas se compactaban en intervalos donde, por unos minutos, me permitía el lujo de observar cómo colocaba las piedras del sendero o cómo limpiaba el filtro con un gesto minucioso. Me preguntaba por qué me atraía su atención hacia lo simple, y la respuesta, cuando vino, no fue ni compleja ni profana, había en él una honestidad que hacía más sincera la mía propia. Una tarde, después de una lluvia sonora que dejó la tierra perfumada, lo encontré sentado en el borde de la piscina con los pies sumergidos, mirando su reflejo. Me acerqué sin anunciarme y él no se sorprendió, simplemente extendió una mano invitándome a sentarme. Fue un silencio cálido, de esos que no piden ser llenados. En ese momento entendí que lo que yo sentía, esa mezcla de curiosidad y respeto, era compartido. No hubo declaraciones impetuosas, solo una confidencia al oído: me gusta cuidar esto porque es como ordenar un pensamiento. Sus palabras fueron simples, pero la forma en que las dijo contenía una promesa tácita: había en su trabajo la posibilidad de ser bueno con lo que toca. Mi cuerpo, mi mente y hasta mi agenda parecían menos clavadas a la lógica. Me permití pequeñas transgresiones, prolongar una pausa para verlo trabajar, quedarme un minuto más en la terraza para escuchar su risa sin motivo, pedirle que cortara las flores que me recordaban a mi abuela. Fue en una de esas solicitudes triviales donde su mano rozó la mía, sin buscarlo, sin planearlo, al entregarme unas tijeras. El contacto fue breve, un destello que imprimió calor en las puntas de mis dedos. No hubo prisa, pero la electricidad de ese contacto quedó como un nuevo rastro en la casa. A la noche, en la soledad de mi despacho, evalué la situación con la frialdad que me caracteriza. ¿Era prudente dejarme llevar por la ternura que un jardinero provocaba? ¿Qué diría mi entorno si supiera que mis refugios se reducían a conversaciones sobre césped y filtros? No hice planes, porque la vida me ha enseñado que los mejores encuentros no sobreviven a las cartulinas de las buenas intenciones. En cambio, me permití observar cómo,
En el transcurso de días, mis prioridades se reacomodaban sin que yo lo decidiera, leí más poesía, cociné platos que hacía tiempo había olvidado, y dormí con la ventana abierta para escuchar el rumor del agua. No todo era un camino llano. Mi conciencia de directora me recordaba fronteras, la responsabilidad, la reputación, los límites que uno debe mantener en un lugar donde se mezcla lo personal con lo profesional. Pero también descubrí lo que es amar el riesgo sutil, mirar a alguien a los ojos y no intentar domarlo con definiciones. Con Mateo, el riesgo era sonreír sin ceremonias. Era convertir la rutina en un juego de miradas que no necesitaban ser traducidas en palabras grandilocuentes. El impulso que me había movido cuando lo sorprendí en su momento privado no desapareció, al contrario, se transformó en algo más complejo, respeto por su humanidad y un deseo creciente de conocer la historia detrás de esas manos que sabían dar forma a la tierra. Y así, como quien planta una semilla sin asegurarse de su fruto, dejé que nuestras conversaciones crecieran. Hablamos de su infancia en un pueblo donde las estaciones marcaban la agenda, de su afición por las estrellas y del motivo por el que eligió esta vida de cuidado tranquilo. Le conté, con menos explicaciones de las que hubiera pensado, sobre mi madre, la primera en enseñarme a medir riesgos, y sobre el peso de la responsabilidad que a veces me hacía sentir un poco fría. Hubo una noche en la que, después de cenar en silencio, me ofreció una mirada que contenía una oferta sin palabras. No era una proposición impúdica, era una invitación a compartir tiempo, a caminar juntos por un sendero que ninguno de los dos podía garantizar. Sentí que mis dedos respondían antes que mi mente, acepté la cercanía con la reserva de quien sabe que jugar con el corazón implica trabajar con cuidado. Él tomó mi mano con tranquilidad, y no hubo prisa por más. Solo una promesa tácita, ver qué pasaría si, de vez en cuando, dos soledades decidían coincidir. Esa noche me convertí en espectadora de una transformación silenciosa. El jardín, que había empezado como un lugar de trabajo, se transformó en un escenario de descubrimiento. No era la esfera pública de mi empresa ni el reino de mi disciplina, era algo más híbrido, cálido y ligeramente peligroso porque exigía vulnerabilidad. Yo, que había medido afectos como contratos, me vi dispuesta a aceptar cláusulas sin fecha de caducidad. Él, cuyo trabajo era ordenar la tierra, empezó a ordenar mis días con la misma paciencia con la que recortaba los setos. Y así terminó aquel primer capítulo que me enseñó que las vidas tienen cruces inesperados. No estuvo marcado por gestos estruendosos sino por la ternura de lo cotidiano y la sinceridad de los encuentros. La entrada en mi casa de alguien que cuidaba de plantas y filtros abrió, sin quererlo, espacios en los que empezaban a crecer preguntas. ¿Podría una mujer con responsabilidades tanto públicas como privadas permitir que una historia así prosperara? ¿Sería justo para ambos? No tenía respuestas, solo la certeza de que, a partir de ese día, mi vida ya no sería exactamente la misma. Me dormí con la ventana entreabierta, escuchando el rumor del agua y la memoria de sus manos sobre las mías. En la mañana, la luz me despertó con su indiferencia y su promesa. Afuera, el jardín parecía respirar con más calma. Dentro, yo esperaba, como quien cuida una planta rara, a ver cómo abriría sus hojas la historia que, sin esperarlo, había comenzado. Pasaron algunos meses. Las estaciones cambiaron y con ellas también cambió mi forma de mirar las cosas. El jardín floreció de una manera distinta, más viva, más ordenada, como si cada hoja conociera el ritmo de una melodía nueva. Tal vez era solo el trabajo de Mateo, o tal vez era el reflejo de algo que había germinado dentro de mí. Nunca hicimos promesas. No hubo palabras grandes ni planes imposibles. Solo gestos pequeños, una mirada que duraba un poco más de lo habitual, una taza de café compartida en silencio, una despedida sin reloj. En aquel equilibrio sencillo encontré una calma que hacía años no conocía. Un día, sin previo aviso, me dijo que debía marcharse. Había recibido una oferta para cuidar un jardín en el norte, un lugar con montañas y aire frío. Lo dijo con serenidad, sin dramatismo. Sentí el peso de la noticia como una hoja que cae despacio, silenciosa, inevitable. No le pedí que se quedara. No porque no quisiera, sino porque entendí que algunas presencias deben irse para seguir siendo hermosas. La mañana en que partió, el sol caía sobre la piscina con un brillo casi dorado. Me dejó una nota breve en la mesa,
gracias por dejarme cuidar algo más que plantas. Desde entonces, sigo regando el jardín cada tarde. A veces me parece escuchar sus pasos entre los setos, o su risa, ligera, moviendo el aire. Y aunque su figura ya no está, el jardín conserva su orden, su aroma, su calma. He vuelto a mis reuniones, a mis decisiones, a mi mundo exacto. Pero hay algo distinto en mí, una parte que aprendió que la vida no siempre necesita controlarse, que algunos encuentros, por más breves que sean, tienen la fuerza de una raíz invisible. Cada vez que el viento mueve el agua de la piscina, me parece que el reflejo de la luz sonríe. Y pienso en Mateo, en aquel instante en el que nuestras soledades se reconocieron y, sin proponérselo, florecieron juntas, aunque fuera solo por un tiempo.